O sea, cosa que el que quiere la grabación me la pide y yo se la envío para que vea mejor las cosas, ¿no? Para que tenga un reprise de todo lo que hemos hecho ahora. Ahora, vamos a empezar primero con la oración, ¿no? Vamos orando. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial que tú nos das. Te pido, Señor, que a cada uno de nosotros, los que nos encontramos aquí, nos dé sabiduría, Padre, para poder entender y para poder enseñar, para poder captar y para poder transmitir lo que tú digas, Señor. Que no sea mis labios, sino tu boca, Señor, la que tome como instrumento mis labios para que pueda decir, Señor, lo que tú deseas decirle a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre, por esa sabiduría que te pedimos y te pedimos también, mi Señor, que tengas control de todo, que envíes tus ángeles, Señor, a los alrededores de las personas que se encuentran en este momento, para que no haya ningún obstáculo, Señor, para que no haya ningún inconveniente, porque a veces, Señor, lo hay, pero tú tendrás el control, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado y eterno, te damos gracias. Amén. Verá, primero, no sé si ustedes saben, yo estoy estudiando en el instituto, en un instituto que se llama Meta, en el cual es para sacar un título de tercer nivel por la CENESIP. Y el título que yo tendría que sacar sería tecnólogo pastoral. Entonces, una de estas cosas que nos dan como, porque todo es práctica en ese instituto, una de estas prácticas es de que nosotros enseñemos lo que nos están enseñando. Y ayer dimos lo que se llama iglesia en casa, cosa que solamente 3 personas nomás estuvieron, pero bueno, ahí estuvimos. Y ahora pues hay dos cosas que vamos a aprender hoy día. Un método para leer la Biblia que se llama el método inductivo y el segundo método se llama método retórico bíblico semita. Ese es un método que abarca también de todos los estudios que nosotros vamos a hacer ahorita. Usted puede hacer una prédica de eso. ¿Sí? Con esas cosas uno puede ir preparando una prédica ya. Entonces, primero vamos a ver el método inductivo con el libro de Filemón y con el método semita lo vamos a ver con Jonás vuelta, con los 4 capítulos de Jonás. Eh, yo le digo una cosa, si ustedes pueden apuntar, háganlo. Si no, yo le mando ¿cómo se llama? La enseñanza, que ahí está más abierta y ahí está mejor, para que ustedes se den cuenta mejor qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y no tengamos, como quien dice, distracción. ¿Ya? Método inductivo. El método inductivo hay muchos métodos, o sea, dentro del método inductivo hay muchas formas, pero ahorita vamos a hacer una forma más resumida. En la enseñanza que yo se las voy a pasar, ahí está el método inductivo más largo, o sea, donde hay que pintar la frase, donde hay que escoger las palabras de cada una de las personas y así. Ese es el método más largo. Ese no lo voy a hacer ahorita, sino voy a hacer el más resumido, el más pequeño. Les explico. El método inductivo más largo yo les voy a dar en la enseñanza. Yo se las envío, que ahí está ahí también, para que ustedes la revisen y la forma de cómo ir haciéndolo también. ¿Ok? El método inductivo, les digo, es una herramienta para un líder o por alguien que ya está empezando a conocimiento más de la palabra. Y este método inductivo se puede resumir con las letras O y A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir O y A? O es observación. En el método deductivo lo primero que hacemos es observar. ¿Pero qué observamos? Observamos lo que dice el texto y solamente el texto. O sea,
lo que vamos a leer. Eso es la observación. De ahí nosotros podemos sacar una conclusión de pronto, ¿no? Como pensando, si vamos a leer Jonás, ¿quiénes son los protagonistas en Jonás? En Jonás el primer protagonista es, ¿quién es? David. El segundo protagonista es Filemón. Diré, en Filemón diré, en Filemón, perdón, me equivoqué. En Filemón el primer protagonista es David. El segundo protagonista es Filemón. Y el tercero protagonista sería el esclavo de Filemón, Onésimo. ¿Ya? Entonces, la primera parte que es la O es de observar solo lo que dice el texto. Ya les voy a decir cómo. La segunda, que es la I, es la interpretación, o sea, de lo que nos quiere demostrar ese texto que nosotros ya hemos apartado. ¿Ok? Y la tercera parte, que es A, de aplicación. ¿Qué es una aplicación? La aplicación es lo que el texto tiene, pero para la vida personal, para nuestra vida. ¿Ok? Vamos a leer el libro de Filemón. Si ustedes tienen Biblia, ayúdenme a leer. Ojo, otra cosa. Estos estudios lo tenemos que hacer única y exclusivamente con dos tipos de Biblia. Una Biblia israelita, que es prácticamente la de lo que es la traducción del texto de una vez, y la Reina Valera. No podemos hacer ni la que dice la NBI, las demás, no. ¿Sabe por qué? Porque esas son Biblias que se acogen a dar un conocimiento mejor de lo que dice ese versículo. Entonces, a esas no podemos interpretar solamente con la Reina Valera y con la Biblia israelita. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Vea, ahí ya nos damos cuenta de lo que yo estaba diciendo ayer. Aquí hay una persona que tiene una iglesia ya en su casa. Así pueden hacer cada uno de ustedes una iglesia en su casa, pero por supuesto que primero no podemos hacer una iglesia en casa. ¿Sabe por qué? Porque primero tenemos que poner un grupo pequeño. ¿Para qué? Para irlo entrenando. Eso lo dije ayer. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor nuestro. Esa forma de escribir la tiene Pablo. Siempre en todas las cartas es lo mismo, es la misma parte. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti, o sea, de Filemón, en mis oraciones. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, o sea, para con todos los de su iglesia, para con todos los de su iglesia, o sea, con todos los santos, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, o sea, en todos está Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea que Él ha sido un instrumento como para confortar los corazones de los que han ido, de los que han ido heridos, de los que han ido en situaciones malas, en el espíritu, por supuesto, en el corazón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿qué quiere decir eso? Que él, como apóstol, podía haber puesto la autoridad sobre Filemón,
para decirle, tú tienes que hacer lo que yo voy a decirte, pero él no. Si ve que él está entrando suave en la carta para ir, ¿cómo se llama? Llegando al corazón de Filemón para el pedido de lo que él quiere. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, de además de ser apóstol, ya él ya era anciano en Cristo, pero también era de cierta edad, como su servidor, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sí? Ya vamos a saber, como se lo dije antes, Onésimo era el esclavo de Filemón. Pero aquí está diciendo David, diré, ¿cómo se llama? Este señor, ay, espérese un ratito, se me escapó, ya, más bien por tu amor soy Pablo, anciano y prisionero de Cristo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. O sea, Onésimo, como quien dice, se hizo cristiano visitándolo ¿cómo es? A Pablo, a la prisión. Por eso dice, engendré, o sea, lo hizo nacer en Cristo, ¿ya? Ahora dice, te ruego por mi hijo Onésimo, ya. Lo otro dice, el cual en otros tiempos te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué significa eso? Que si primero fue inútil con Filemón, significa que él era esclavo y no podía hacer nada, porque quien le mandaba era el amo, ¿verdad? Ahora dice, después dice, pero ahora a, a mí nos es útil, o sea, a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué ahora es útil? Porque ahora es cristiano, es hijo de Dios, ya es cristiano, entonces ya aquí está apelando al perdón de su esclavo. Ahora, ¿qué le hizo Onésimo a Filemón? Ya lo vamos a ver. Ahora, dice, yo quisiera retenerlo conmigo. Imagínense, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero no puede. Ya vamos a saber por qué él no lo puede retener. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, que no fuese obligado, sino que sea voluntario, que el mismo Filemón diga, ya está bien, lo acepto, ¿ok? Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. A veces el Señor nos da a nosotros unas enseñanzas bárbaras, ¿verdad? Si Onésimo seguía con Filemón, nunca conocía a Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que está diciéndole aquí, quizás se apartó de ti por algún tiempo para que recibiese para siempre, para que después lo recibiese. Ahora, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, o sea, compañero de la milicia en el Evangelio de Jesucristo, recíbele como a mí mismo. Mire cómo le está diciendo. Recíbelo a Onésimo como que me estuvieras recibiendo a mí. O sea, que ya lo reciba como que ya le dé el perdón. Ya, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aquí está haciendo una referencia como Jesucristo. Jesucristo pagó por todo lo que nosotros hicimos. Él quiere pagar lo que hizo Onésimo a Filemón.
¿Sí ve cómo van haciéndose la... Eso es más o menos la observación que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Sabe cuál era la deuda que tenía este Filemón con Pablo? Porque lo había llevado también a él, a Cristo. Esa era una deuda que de pronto aquí se ve como que le está sacando a flote, ¿no? Sí, yo te recibí para Cristo también, ahora recíbelo también como esclavo Onésimo, pero ya no como esclavo. Dice, sí, hermano, tenga yo también provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué quería él? Que le conforte el corazón, pero ¿para qué? Para que si él dice, ya está bien, lo recibo Onésimo como mi hermano en Cristo, ahí era como que le reconfortaba el corazón a Pablo, ¿ya? Dice, y te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Dice, prepárame también alojamiento, o sea, ya es algo futuro que él quiere ir a la casa, o sea, quiero que me recibas también, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, ahí nos está dando a entender que cuando nosotros oramos, ¿sí? Nosotros le tocamos el corazón al Señor y lo que pedimos en fe, como lo atiene ahorita Pablo, él sabía que por esas oraciones que iba a tener, él iba a salir libre. ¿Ok? Una tremenda enseñanza que nos está dando esta carta de Filemón. Dice, ahora dice, eh, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver algo muy interesante que le voy a les voy a compartir pantalla, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Déjenme ver, compartir. Uy, no me deja compartir. Qué raro. Ah, ya acá, estoy haciendo mal. Ahora sí. Sí ven, ¿no? Sí ven, por eso les dije que estén en un botón. Sí ve, el versículo, esto es la observación, el versículo 1:1 es Filemón. ¿Sí? El versículo 1:3 dice, gracia y paz vosotros de vuestro Padre y Señor Jesucristo. Ese lo hizo Pablo. El versículo 1:4 dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo. Entonces ella va viendo quiénes son los protagonistas. Sí, yo ya se lo dije antes, pero recién aquí vamos viendo quiénes son los protagonistas de la carta. Dice, Filemón está en el 1:5, dice, porque oigo del amor, o sea, está hablando de Filemón, oigo del amor y de la fe que tiene hacia nuestro Señor Jesucristo. El 1:6 dice también, para que la participación de tu fe sea hacia el Señor Jesús y para todos los santos. O sea, ese Filemón, en el 1:7 también Filemón, en el 1:8 es Pablo, en el 1:9 es Pablo. Ahora, ahí empieza vuelta.
Onésimo. En el 1:10 dice, Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, ya le dice hijo. ¿Sabe por qué? Porque él ya era un padre espiritual. Él ya era el padre espiritual de Onésimo. ¿Por qué? Porque lo había engendrado en las cárceles. O sea, le había enseñado de Cristo. El 1:11 igual, en el otro tiempo te fue útil, estaba hablando de Onésimo. Dice, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Ya. ¿Por qué? Acá más adelante vamos a ver, pero vamos adelantándonos un ratito. ¿Por qué dijo, te lo vuelvo a enviar? Porque Onésimo, huyendo de la casa, haciendo yo revisando muchas cosas y tomando una conclusión de los contextos que yo he leído, que Onésimo, ¿sí? Le robó dinero a su amo, a Filemón, y por eso huyó. Entonces, cuando llegó a Roma, se encontró con Pablo y ahí conoció a Cristo. Ahora, luego después de eso, él lo quiere regresar a Onésimo, a donde Filemón. ¿Por qué? Porque Onésimo era un fugitivo de la ley y no lo podían tener, Pablo no lo podía tener porque si no era cómplice. ¿Ok? Entonces, ahí vamos viendo, dice, conclusión, dice, que era una carta personal pero con un mensaje universal. Dice, Filemón es una carta dirigida a una persona. O sea, la carta de Filemón era dirigida a una sola persona, pero el mensaje sobre el perdón. El mensaje de la carta era sobre el perdón, era sobre la reconciliación, era sobre el amor fraternal, es apacible a todos los cristianos. Eso es, Onésimo. Onésimo era fugitivo, era un esclavo fugitivo. La carta trata sobre Onésimo, un esclavo que había huido de Filemón. Y Pablo pide a Filemón que le reciba de nuevo, ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. ¿Ok? Ahí nos puede dar a entender que nosotros, ¿sí? El Evangelio nos cambia. ¿Qué nos cambia? Nos cambia el corazón para poder tener el perdón hacia otra persona. Eso es lo que nos hace el Evangelio. Dice el amor como principal motor. Dice Pablo enfatiza el amor como el principal factor en la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Por eso es que decimos ¿cómo se llama? Que Dios es amor. Sí, pero no es que Él es una palabra, sino que Él en sí, su esencia es amor, su esencia, su ser, todo lo que Él es amor. ¿Ok? Dios. Ahora, la intercesión de Pablo, dice, Pablo intercede por Onésimo, pidiendo a Filemón que lo reciba con amor y no con resentimiento. Ahora, dice, la última dice, la fe y el cambio de vida. Onésimo se convierte en cristianismo y ahora es un hermano en Cristo. Y esta conversión es un ejemplo de cómo la fe puede transformar la vida de una persona. ¿Jesús vino a los sanos? No. Jesús vino a los necesitados, a los enfermos en el espíritu, a los enfermos también físicamente. A ellos vino Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la interpretación? Es lo que el texto nos quiere mostrar. Vamos a ver, ¿qué nos muestra el texto? Dice, el perdón y reconciliación. Es lo que acabo de decirle que era lo de la observación, ¿no? Perdón, la carta de Filemón nos enseña la importancia del perdón y de la reconciliación. La fe
como un factor transformador. La conversión de Onésimo demuestra cómo la fe puede cambiar la perspectiva y las relaciones de las personas. Cuando nosotros tenemos fe y amor, eso cambia las perspectivas de las personas. Hay muchas personas en la iglesia que no tienen eso y nos decimos que somos cristianos y eso no puede ser. Ahora, aquí yo hice un cuadro para que ustedes se den cuenta. ¿Qué podemos ver en el cuadro a la izquierda? Primero, el saludo que hubo. Segundo, el carácter de Filemón es alabado. O sea, ¿qué le dice? Le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pero después dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, lo está alabando, está entrando suavecito, diciéndole lo que Él es en su corazón. ¿Ok? Eso es una cosa. Después Pablo intercede por Onésimo y la última dice saludo y conclusión. Ahora Pablo, perdón, dice del 1 al 3, Pablo es el saludo. Después Pablo da a conocer su aparición por Filemón. Luego después Pablo declara el propósito de la carta, que es el amor, la petición, el perdón. Pablo da a conocer los sentimientos acerca de Onésimo como su hijo espiritual. ¿Verdad que eso da a conocer el sentimiento que él tiene como hijo espiritual hacia Onésimo? Pablo confía en que Filemón hará mucho más de lo que le está pidiendo en su carta. Leímos la carta, ¿verdad? Pero en la carta, él está diciendo, perdónalo. No, ¿verdad? En ninguna parte dice escrito, perdónalo. No, solo le dice lo que ahorita acabamos de leer. O sea, apela al sentimiento de él, al corazón de él. A eso apela, al que él decida perdonarlo. Aunque como leímos que él siendo apóstol le podía exigir, pero él no lo hizo, él le rogó, ¿verdad? Sí leímos eso, ¿no es cierto? Ya, Pablo le dice que muy pronto lo estará visitando a Filemón. Pablo envía saludos de aquellos que están con él, que los está acompañando en la milicia. Pablo como conclusión expresa una oración. Ahora, en resumen, también, esto también se hace en el estudio inductivo grande, sino que este está más reducido. Dice, ¿qué hay en Filemón? ¿Qué es? Colaborador de Pablo. ¿Qué es? Familia, hermana e hijo. Le dice hermana, pero en sí ella es la esposa de Filemón, la que se llama Apía. Como ahí no podemos equivocar, cuidado, como dice Pablo, y a la amada hermana Apia. Nosotros creemos que lo mejor es hermana de él, ¿no es cierto? Pero no, es la esposa. Y el otro es el hijo, ¿ya? Hijos espirituales, amor hacia Jesús, verdad del Evangelio, confortado los corazones, deuda por ser llevado a la fe. Eso es la parte de Filemón que se saca. Obediencia a las autoridades, o sea, obedecía a Pablo, ¿ya? Dice, hospedador, lo que lo tenía que recibir. Ahora Pablo era prisionero de Cristo, era un padre espiritual, ora por los hijos espirituales, gozo y amor, por trabajos en la fe, autoridad, él era apóstol, humildad al pedir, porque eso le estaba pidiendo. Dice, hijos, él era un padre y tenía hijos espirituales. Compañero de milicia, porque él nombró al último a todos los que los acompañaban,
En este caso que eran Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y todos ellos. Deuda con Jesús. Hasta él tenía deuda con Jesús. Ahora, Onésimo, eres esclavo de Filemón. Inútil porque eres esclavo. Hermano, en la fe también. Escapar, prófugo era. Ahora dice, creyente, que era creyente en la fe. Pero ¿qué era él? Era, antes de ser cristiano, un ladrón. Pero entre todos los tres, si ve al último que hay una frase que va entre ellos, que es amor y perdón, amor y perdón, amor y perdón. Ese es el punto principal ¿cómo se llama? De la carta. Ahora, la aplicación, cómo nosotros esto debemos de aplicarnos a nuestra vida. Dice, perdón a los demás. Debemos aprender a perdonar a aquellos que nos han herido o nos han defraudado, siguiendo el ejemplo de Pablo y de Filemón. Amor a los hermanos. Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Dice, ajustar nuestras relaciones. Debemos evaluar nuestras relaciones y buscar la reconciliación con aquellos. Dice, buscar la fe y el cambio. Debemos de buscar la fe en nuestras vidas y permitir que Dios transforme nuestras relaciones y perspectivas. Dice, ser consciente de nuestra responsabilidad. ¿En qué? En que debemos de ser conscientes hacia los demás y buscar maneras de servir y obedecer. En resumen, la carta a Filemón a través del estudio inductivo nos ofrece una guía práctica para vivir una vida de amor, perdón, reconciliación y de fe, transformando nuestras relaciones y nuestras perspectivas en nuestra vida. ¿Sí? Este es el método inductivo resumido. Lo primero que era, lo primero era que nosotros teníamos que ver, observar lo que dice el texto, nada más, única y exclusivamente. Lo segundo, que es interpretación, es interpretar lo que el texto nos ha dicho. Y la última, que es la aplicación, es de cómo aplicar todo eso a nuestra vida. ¿Ok? Aquí vamos a ver, solamente voy a pasar. Si ve, esta enseñanza la van a tener, mire, si ve el método inductivo, si ve que hay que hacer esto, pero ese es el método más largo, ¿sí? Es más largo, pero también es más eficiente, es más profundo ese, si ve. Pero yo se los envío igualito, así, y ahí lo que va haciendo, vea, las palabras claves, ¿cuál es? Esclavo, ruego, recíbele, a sí mismo, recibir, o sea, palabras repetidas, prisionero, prisiones, compañeros, colaboradores, hermanos, todo eso hay que ir haciendo, ¿ok? ¿Cuáles son las 6 preguntas? Ahí está. Dice el transformo histórico, dice el propósito de la carta, la pregunta, ¿quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? O sea, esas son preguntas que uno tiene que hacerse. Aquí está lo que yo hice antes, pero está más reducido. Vean, el reducido de la lista, ¿sí ve? Ahora, ¿qué podemos observar según las preguntas? Dice, tenemos que buscar también contrastes, o sea, contrastes ¿qué? La autoridad versus apela el amor, o sea, todas esas cosas. Ahora, como vamos a hacer lo que es el método retórico bíblico semita, eso es más interesante todavía. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a decir aquí esto. Dice, ¿qué esperamos de este momento en esta cosa? La clase entera va a ser bien concreta. Tendremos unos ejemplos de estructura concéntrica.
técnicamente se le llama estructura concéntrica o quiástica. Y ahí está, ¿qué es quiastismo? Es una figura retórica que consiste en repetir palabras, sea empezando o sea terminando. ¿Ok? Ya le voy a decir por qué. Ahora aquí dice, entonces esas estructuras que, que van hacia el centro, vamos luego a analizar en el libro antiguo del Testamento que Jonás, en este momento quiero que ustedes se den cuenta que el trabajar con esta conciencia, los escritores judíos ya tenían eso en su mente, porque ellos redactaban de esa forma, ¿sí? Porque siempre trabajaban hacia el centro. Y una de las formas es esta, la menorá. Lo que dice aquí, ¿sí? Lo que dice aquí se va con lo que dice acá, concuerda. Lo que dice aquí se va y concuerda con el que dice acá. O sea, esto es 7, el 1, ¿sí? Con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 4 hasta que llegan al centro. ¿Y qué es el centro? El centro es lo que en verdad es o lo que significa la carta que vamos a leer o la carta que vamos a ver. ¿Ok? Ahora, vea, si ve que aquí dice, para ver la estructura y ver hacia dónde o no una estructura concéntrica, dice, para que vaya al centro, vamos a ver ¿cómo se llama? Este versículo, dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Si ve, primero aquí y primero acá. Si ve, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Si ve, es como la menorá. Empezó en el 1 y terminó en el 7. ¿Para qué? ¿Cuál es el centro? Serán postreros y los postreros. Ese es el centro. Ahora acá dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Sí ve? El sábado empieza aquí y termina acá. Esa es una escritura retórica, donde empieza en un lado y termina en otro lado. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo más interesante que, vea, está de otra forma. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, va en el centro y dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál es la parte que se repite? ¿Cómo? ¿Cómo significa como que es esta parte que hace mover el hombro? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, hágase tu voluntad. ¿Cómo? En el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas. ¿Cómo? Ahí va, perdonamos a nuestros deudores. Ahora dice, veamos acá, aquí hay algo interesante, vuelta. Dice, aunque todavía no entramos en el estudio, dice, miren, después de volver a repetir la frase igualita a la de arriba, a la primera, ¿cuál es la frase? Perdona nuestras deudas y miren, ¿cómo? ¿Cómo? Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una frase bimembre que se repite. ¿Sí? Igualita a la de arriba, como en el cielo. ¿Y desde dónde nos perdona Dios? Desde el cielo. ¿Sí? ¿Y dónde nosotros perdonamos? Aquí en la tierra. ¿Sí ve? En el cielo y nosotros perdonamos en la tierra. Siempre hay algo en medio.
que es Dios. Ok, ahora, vamos ahora sí a entrar al estudio de Jonás. Pero yo ayer les dije que, que la Biblia fue hecha sin títulos y sin versículos. La Biblia nunca tuvo títulos ni tampoco tuvo versículos. La Biblia recién tuvo títulos en el año 1350. ¿Quién fue que hizo o quién fue que dio esos títulos? Es Stephen Langton. Ese fue la persona que hizo la división en la palabra de Dios poniéndole títulos. En el original no tiene títulos. Ahora, ¿cuándo se hizo los versículos? Los versículos lo hicieron en el año 1550. 1550. Sí. Ahora, ¿quién lo hizo? Fue Robert Stein. Ese fue el que puso los versículos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, nos vamos a la Biblia antigua, ¿sí? No vemos títulos ni tampoco vemos versículos. Es una sola, una sola. Tampoco hay sangría ni tampoco hay bloques de párrafo y todo. Nada, era una sola. ¿Qué hicieron estas dos personas? Es para que nosotros podamos de pronto decir, ah, ya es que este título dice aquí, el buen pastor, ¿sí? Pero eso no es como quien dice, bíblico. Eso no lo hicieron los que empezaron. Ahora, vamos a hacer esto de aquí. Voy a dejar de compartir para poder hacer cómo vamos a empezar a hacer el estudio del método semita. ¿Sí? Yo tengo aquí una hoja en Word en blanco. Voy a entrar a, a Opera, ¿sí? Y en Opera yo tengo aquí. Espérese un ratito, déjeme ver, déjeme compartir este de acá entonces. Un ratito voy a compartir para que ustedes vean qué es lo que voy a hacer. Ya, si ven, aquí tengo yo la Biblia. Esta Biblia no tiene títulos, sino que están los versículos así en línea. Y nos vamos a Jonás. Aquí está Jonás. Jonás, capítulo 1. Cogemos y copiamos todo el capítulo. ¿Ok? Lo copiamos y nos vamos a pegarla en el Word que yo acabé de tener. Ahí está. Ya mismo le voy a aumentar la, la letra para después compartirle eso. Nos vamos al capítulo 2. Lo copio también. Capítulo 2. ¿Sabe que el capítulo 2 es la oración de Jonás? ¿Ok? Nos vamos acá y copiamos. Nos vamos al capítulo 3. ¿Sí? Capítulo 3, lo copiamos. Nos vamos al capítulo, el último capítulo, que es el 4, y lo copiamos. ¿Ok? Ya voy a dejar de compartir esto de aquí para irme al Word, compartir Word, aquí.
Esto de aquí ya se fue. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer algo interesante. Como dije antes, que la Biblia no fue hecha con títulos, ¿sí? Ni versículos. Pero aquí vamos a quitar, hemos quitado los títulos, pero vamos a vamos a hacerle un poco más grande la letra, por un acaso alguien tenga la edad que yo tengo y no pueda ver. ¿Ok? Le subimos a 14, ¿sí? Y nos vamos para arriba. ¿Y qué hacemos aquí? Lo tenemos que poner como estaba originalmente. Ahí está. Le vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. El único que vamos a dejar es el de la oración de Jonás, que es esta. Esta sí la dejamos así porque una oración, esto es como un verso. La oración de Jonás es como un verso. Ya le voy a decir por qué. Ahora, aquí el tercero lo subimos, aquí lo subimos, aquí lo subimos. Ya. Ahora nos vamos acá. Ay, me comí una letra. Aquí terminamos. ¿Ok? Ya está. Todo esto está completo. Está como más o menos, era en el tiempo como fue escrita las palabras, la palabra. Ahora, ¿qué hacemos aquí? El primer paso, el primer paso ya lo hicimos, que es de juntar todito como estaba en realidad antes la palabra. El segundo paso, tenemos que hacer un cuadro donde vamos a ver las palabras repetidas. Pero ¿cómo hacemos estas palabras repetidas? ¿O cómo lo hacemos? Lo hacemos con desde el versículo 1 o máximo al versículo 6. Máximo. 1, 6. Ya le voy a decir cómo. Ustedes cogen lo mismo, máximo 6 versículos de lo último. ¿Para qué? Yo les dije antes que los israelitas empezaban diciendo una cosa en la primera parte del capítulo y terminaban casi con las mismas palabras en la última parte del capítulo, de todo el libro. ¿Ok? Entonces aquí podemos hacer algo así más o menos de interesante. Vea, vamos a insertar una tabla, pero solamente con dos y una sola fila. ¿Qué hacemos? Vamos arriba y vemos solamente hasta el capítulo 6, nada más. Desde aquí hasta el 6, aquí. Y copiamos. Nos vamos al cuadro y lo ponemos ahí. ¿Ok? ¿Sí ven? Ya está ahí. Ahora, nos vamos al último, al capítulo 4. Pero ¿cómo hacemos ahora? Yo copié 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Ahora tenemos que copiar del 4, del último, el que sigue, el que sigue, el que sigue, del último para arriba.
porque así es el estudio. Ahora, vamos con el versículo 11 primero. Aquí está el 11. ¿Sí? De ahí vamos con el versículo 10. Ya. De ahí vamos con el versículo 9. Recuerden, este es el método semita. Ya el inductivo ya lo terminamos y ese es de otra forma. De ahí va el 8. Ahora, estamos en el 8. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Vamos leyendo. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿A dónde podemos ver nosotros palabras igualitas? Dice, el 2 dice, levántate y ve a Nínive. ¿Dónde ve Nínive? Nínive está en el versículo 2:1, diré 1:2, le ponemos rojo, negre, y nos vamos a el versículo 4:11, porque dice, y no tendré yo piedad de Nínive, marcamos Nínive, ¿ok? Ahí. Ya encontramos dos palabras igualitas, una que está en el versículo 1:1 y la otra que está en el versículo 4:11. Seguimos. Dice, ¿a dónde también podemos encontrar la palabra Jehová? La palabra Jehová la podemos encontrar acá, en el versículo 10. Ay, aquí en el 10. ¿Sí ve? Y dijo Jehová, está Jehová en el versículo 1:1 y en el versículo 4:10. ¿Qué otra palabra podemos encontrar? Jonás. Vemos Jonás aquí. ¿Y dónde también dice Jonás? En el versículo 4:9. ¿Sí ve? Y dijo Dios a Jonás, Jonás. ¿Ya? Ahora, esto lo hacemos leyendo, ¿no? Pero si lo hacemos leyendo no terminamos hoy día. Por eso que yo mismo voy diciéndole dónde está, ¿no? Porque si no, a nosotros nos costó esta clase 3 horas un día y 2 horas después, o sea, 5 horas, el día martes y el día miércoles que nos dieron. Ahora, por ejemplo, dice, cuando dice Nínive, también está aquella gran ciudad. Aquella gran ciudad. Y aquí dice en el 4:11 también aquella gran ciudad. Ahora, debemos ser algo técnico también. Yo hago como cuando hacía auditorías. Si yo encontraba la palabra Jehová aquí, ¿sí? Aquí yo le ponía a dónde está la otra. Aquí yo le ponía, le podemos poner, la otra está en el 4:10. Voy al 4:10 y en el 4:10 le pongo aquí a dónde está esa palabra. Está en el 1:1. Sí, le voy a hacer solamente este de aquí para que ustedes hagan de esa forma, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros lleguemos a ponerlo en el grande, porque también ahí hay que rayarlo, ya nosotros vamos a hacerlo más rápido. ¿Entendido? Sí, sí me estoy haciendo explicar. ¿Ya? Ahora, dice, ya hicimos Nínive
aquella gran ciudad. Nínive, aquella gran ciudad. Ahora, más acá, dice, y Jonás se levantó para huir, huir, la palabra huir. La palabra huir también está, no, perdón, me estoy equivocando, pero pongámoslo en rojo también, porque eso va a ir en ¿cómo se llama? En unión. Acá dice Tarsis, también Tarsis. Pongamos aquí Tarsis, porque esto nos va a servir para ir encajando la prédica. Por acá, veamos. Dice en el 1.3, Tarsis también. ¿Ok? Ahora, por aquí podemos ver y le podemos ver una cosa, dice, si ya hemos encontrado palabras similares al inicio y al final, es probable, si ve, al inicio y al final, es probable que ya vayamos al centro. ¿Y cuál es el centro? Ya no vamos a dar cuenta. El segundo paso de todo esto es de que nosotros, esto lo pasemos al grande. Y para eso ya voy a entrar a lo que yo ya tengo hecho. ¿Sí? Eso le voy a hacer, porque si no, nos vamos a demorar más y vamos a tener que hacer más extensiva la cosa. Si ve, todo está unido. Esto es eso es cuando estábamos quitando los títulos. El primer paso, si ve, aquí está lo que le estaba diciendo. Vino palabra de Jehová. Jehová está en el 4.10 también. Jehová. Jonás está en el 4.9. Hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. ¿Dónde está eso? En el 4.11. Cuando estemos en el 4.11, ahí vuelta dice el 1.2. ¿Ok? Dice, para huir está en el 4.2. Tarsi está en el 4.2 y así. Ahora, esta palabra que le he puesto aquí, gran viento, ¿sí? También tiene continuación con el gran viento que hay más adelante. En este caso, ese gran viento ya más, es en el 4.8. Ahí va. Aquí está bien, si ve. 1.1 Jonás, 1.1 Jehová, 1.2 Nínive, la gran ciudad, de esa forma. ¿Ok? Ya. Ahora, dice, como el primer paso que vamos a procurar encontrar, vamos a encontrar cuál es la estructura, el bosquejo natural del libro. No queremos sino solo la arquitectura del libro, o sea, no vamos a especular, solo lo que encontramos. Si encontramos nombres repetidos, son esos nombres repetidos. O palabras que puede considerar algo, como por ejemplo, si encontramos algo que un sol, una luna, palabras equivalentes nomás. Esas también podremos usar, pero si no, no. Ahora aquí dice, ¿cómo el autor original pudo haber estructurado? Vamos a encontrar eso. ¿Cuál es la primera parte, la segunda y la tercera parte y la cuarta parte de ese libro? O sea, hacer bloques ya más adelante. Dice, y visto desde lejos cómo está armado. No como nosotros lo armaríamos, sino como está armado, cómo lo armaron ellos. Ahora, ¿cómo analizaríamos comparando los extremos? Ya lo hicimos. Comparamos los extremos, ya tenemos las palabras cuáles son. ¿Qué trataríamos de encontrar en los extremos? Palabras o frases iguales. ¿Qué también podríamos encontrar? Iguales o similares
en los extremos, siempre en los extremos. Siempre se usa, no se puede pasar de esa cantidad de ¿cómo se llama? De versículos. Pues tiene que ser o 6 versículos en el primer, del capítulo número 1 y puede ser 6 del último capítulo, o sea, de abajo para arriba, 6. Con eso nada más se puede hacer las comparaciones. ¿Sí? Ahora, esto ya lo hicimos ahorita. Vamos al segundo paso. El segundo paso es ponerle las palabras ya en rojo, que ya lo tengo aquí, si ve todo lo que acabo de decirle. Ahora, el tercer paso. ¿Qué es el tercer paso? El tercer paso significa que nosotros tenemos que hacer bloques, bloques. Y a cada uno de los bloques tenemos que ponerle un numeral o una letra, ¿sí? Para ir, como yo les dije antes, el candelabro judío, la menorá. El 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5 y queda en medio el 4. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer este de aquí, vamos a bajarlo de nuevo para hacerlo con este. Dice, pero para hacer eso nosotros tenemos que ir leyendo el libro, ¿sí? Decimos, por ejemplo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿pero para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, imagínense, tuvo que pagar el pasaje todavía, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, desde lejos, a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero pero, falta un poquito de agua. Pero cuando, a ver, ¿dónde está? Pero a ver, aquí arriba, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. O sea, ellos pensaron que iban a perecer. ¿Ok? Desde ahí ya ellos ya. Ahora, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Sí? Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sí? Ahora dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces ahí dice, y dijeron cada uno, ahí puede haber un bloque, un cambio, porque ya no sigue lo mismo, ya es otra forma de decir. Entonces ahí le hacemos un espacio, ¿sí? Ahora dice, y dijeron cada uno su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene? Cuando dice qué oficio tiene, significa que había un Dios por cada oficio. Sí, por eso que ellos dijeron y clamaron a sus dioses. Okay. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? O sea,
¿Y de qué pueblo eres? Había dioses para cada una de esas cosas que ellos le preguntaban. Dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Y aquellos hombres temieron sobre gran manera y le dijeron, ¿por qué crees que temieron? Porque estaba el viento recio, estaba levantándose las olas. Ellos pensaron que se iban a morir. Entonces ellos dicen, si aquí le dice él, dice, Jonás le dice aquí, dice, a- dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. ¿Qué hizo Dios de los cielos? Hizo el mar y la tierra. Por eso que el mar estaba bravo y ellos decían, wow, sí, el mar está bravo por este tiene el Dios poderoso, ¿ok? Y dice, y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios porque Él se lo había dicho, Él se lo había declarado, ¿sí? Ahora dice aquí, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra, ¿sí? Pero no pudieron. Eso significa que ellos en ese momento tuvieron compasión de Jonás y no lo tiraron al agua, sino que vieron otras cosas de cómo hacer salir mejor. Dice, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Los inconversos, los marineros. Ellos clamaron. Pero Jonás seguía en la misma, a él ni le interesaba, ¿ok? Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, imagínense, ellos están rogando, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, ya sabían quién era el que era el culpable. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, ahí recién lo tomaron, y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová. Imagínense, no era de Dios, no era el Dios de ellos, pero ellos hicieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado, ok, ahí ya hay otro bloque, ¿sí ven? Que ya no va lo mismo. Ahí va, entonces ahí le hacemos otro bloque. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, 3 noches. El 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová y su Dios desde el vientre del pez y dijo, aquí hay otro, aunque sea pequeñito, pero hay otro bloque. Y ahí viene ya ¿cómo se llama? La oración de Jonás y seguimos hasta más adelante, pasando la oración. Nos vamos al 10 que ya termina la oración. Dice, y mandó Jehová de nuevo al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Espera un ratito. Nos estamos pasando. ¿Por qué razón? Porque si aquí en el 2.10
Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, y de ahí dice, vino palabra, o sea, ahí hay otro espacio. Ahí seguimos. Estamos por acá. El 7. E hizo proclamar, anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahí dice, y vio Dios, ahí hay otro espacio, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. O sea, Dios lo iba a desaparecer a ellos, pero Dios se arrepiente. Esa palabra de arrepentimiento tiene un sentido muy grande, porque hay una palabra que dice que Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, ¿verdad? Pero como Él no falta su palabra, en el hebreo, arrepentimiento tiene dos significados con la misma palabra. Sí, que eso se los puedo decir después porque ahorita no tengo. Eso es asimismo es largo esa palabra, esa parte. Dice, y oró a Jehová, dijo, oh, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? O sea, Jonás decía, él no los va a matar, él los va a perdonar. Dice, por eso me apresuré a oír a Tarsi. Ahí recién le está diciendo al Señor que se apresuró a ir a Tarsi porque él sabía que Dios los iba a perdonar. Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Sí? Dice, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me la es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien enojarte tanto? Ahora le dice Jonás, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. O sea, él iba a ver que si Dios iba a desaparecer ese pueblo. Eso es lo que iba. Él se sienta para ver si que Dios iba a derramar la ira ahí. Ahora dice, y todavía Dios es tan misericordioso que le prepara a Dios, Dios le prepara una calabacera a Jonás, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, y, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Escuche, un gusano. Primero Dios utilizó ¿cómo se llama? Un pez, un gran pez. Ahora utiliza un gusano, utiliza animales, imagínense. Dice, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces ahí hay otro, y aconteció, ahí hay otro espacio. Ah, no, todavía no, todavía no. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. Si vieron que antes había un gran viento, ahora un recio viento. Solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, que se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez quería morirse ese tipo. Qué bárbaro. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, ahí dice, entonces, hay otro espacio. Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo.
hasta la muerte. Vea esa respuesta. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu compasión de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo, dice Jehová, piedad de Nínive, aquella gran ciudad, si ve que son igualitas las de arriba, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir ni lo que hay en su mano derecha, ni lo que hay en su mano izquierda, y muchos animales. Otra vez, animales. Ahora, como le dije antes, ¿cómo vamos a hacer la separación? ¿Sí? Ponemos A, lo ponemos como A nomás. A le, le hacemos más grande con negrilla. Vamos a hacer acá, aquí hay otro espacio, ¿verdad? El 7. Vamos a ponerle B, le ponemos, ay, le ponemos negrilla, 18 mejor, 18 hasta arriba, 18, ¿sí? Aquí en la parte esta pequeña, que es el 2,1, del 17 es el C, ¿sí? Es el C. Ahora, aquí en la oración de Jonás le ponemos D. Aquí nos estamos dando cuenta que la oración de Jonás es el centro del texto, es el centro del libro, la oración de Jonás. Ahora, nos vamos al 2:10, es de C, ya está A, B, C, ¿verdad? Ahora vamos C, B, A. Entonces este sería C, le ponemos un 1, le hacemos lo elevamos a la potencia, le ponemos 18. ¿Por qué hago así? Porque ese C1 tiene referencia con el C. Sí, sí, la menor A. El 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5, y en medio, que es el 4, es la oración de Jonás. Ahora, el 3:1. Aquí es otro. Este es el B1. El 1 lo hacemos chiquito, ¿ya? Y Profeta, una diga, consultita. Lo que pasa es que creo que dejó de compartir pantalla y no logro ver lo ya, que espere, muestra. déjeme ver, perdón. Sí. Me hubieran dicho desde hace rato que no, que no había compartido pantalla. ¿Y ahora sí ven? ¿Ya? Sí, ahora sí veo. Ya, ahora le voy a poner, ahí, compartí otra que no es, perdón, es que ya, como dicen, ¿cómo se llama? Ya llevamos más tiempo. Ya, déjeme compartir. Este es, compartir.
Ahora sí, si ven, si ven el A que puse, ¿sí? En el 1-1, el B, que es el segundo bloque, el B 1-7, ¿sí ve? Ese es el segundo bloque. El tercer bloque es más chico, es el 1-17, ¿sí? Hasta de ahí viene el C1 y mandó un gran pez. Ya, ahí está el D, aquí está el C1. Empezamos. Si hicimos A, B, C, tenemos que ahora hacer C, B y A. ¿Por qué? Como lo dije, por la menor A. El 1 con el 7, el 2 con el 6, el 3 con el 5 y en medio es el 4, que en este caso sería la oración de Jonás. Ya. Ahora, el A sería aquí, el A1. ¿Ok? Ahora, ya hice ahí, voy a hacer la que yo tengo ya hecha para que vean mejor ahí, porque hacer de nuevo nos vamos a demorar más de lo que ya nos estamos demorando. Voy a compartir pantalla de nuevo con esta. Si ven, yo lo hice de esta forma vuelta. Si ve, párrafo 1, yo puse A así y le hice, le puse ¿cómo es? Un cuadrado. Ahí encerré todo. Después, párrafo 2 lo puse desde el 1.7 hasta el 1.16. Párrafo 3 es del 1.17 hasta el 2.2. El párrafo 4, que es el centro, el D, es todo lo que Jonás oró. El párrafo 3, o sea, el párrafo 4 versus el párrafo 3 sería el 2.10 nada más, pero C1. El párrafo 5 versus el párrafo 2 es el B1, ¿sí? El párrafo 6 versus el párrafo 1 es desde el 4.1 hasta el 4.11. Ahora, ¿por qué nosotros hicimos de esta forma? Ay, ¿por qué razón? Porque antes vimos que si ve que está, vino palabra de Jehová, Jehová está en el 4.10, ya eso ya lo expliqué, ¿no? Está en el 4.9, Jonás en el 4, no, Nínive. Entonces, para, para poder seguir adelante, vamos a ver aquí cómo poner los literales en los párrafos. Dice, es probable que tenemos sobre la escritura exacta del libro de Jonás considerando los siguientes aspectos. Le vamos a poner a cada uno de los bloques de los párrafos un literal, que ya lo puse, A, B, C, D, C1, C2, C1, B1 y A1. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde se saca esto? No, esto es solo pedagógico. Esto no es que así hicieron ¿cómo se llama? Los hebreos. Es pedagógico. Eso nosotros somos lo que estamos poniendo para tratar de ver. Si ve aquí que el A está con el A1, el B está con el B1, el C está con el C1. ¿Ok? Ahora, para ir más rápido, vamos acá mejor a una parte. Esta parte de aquí, la oración de Jonás, es algo interesante
porque si ve que también tiene la mezcla de A, B, C, D, E, X, 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 coma, D, coma y así. Ahí se ve, esto es de un autor que el profesor que nosotros nos dio esto, que se llama Galo Narváez, doctor Galo Narváez, es pastor. Él aquí vio algo muy interesante que está en el centro de la misma oración. ¿Cuál es el centro de la misma oración? La X. ¿Sí ve? Porque aquí está E, aquí le pone X, X, coma. De ahí viene E, coma, D, C, y B y A. ¿Qué dice en el centro? Dice, entonces yo dije, expulsado soy de la presencia de tus ojos, que está en el 4A. No obstante, persistiré para observar hacia tu santo templo. Esto no hace significar, o nos significa, digo, de que Jonás nunca vio hacia los perdidos, sino él siempre vio al santo templo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer, resumiendo todo esto en un sermón? Dice, el templo es ahí donde las personas se arrepienten, donde las personas creen. Dios también se arrepiente y muestra su salvación. A Él le interesa. No ese estrecho concepto del profeta Jonás y Dios no le interesa esa estrecha visión del profeta por el cual no quiere ir a las naciones como nosotros, porque sabe que Dios es clemente, es misericordioso, lento para la ira, no deben perecer la gran ciudad Nínive, malvada, ni estos marineros también. Eso no quiere Dios. Pero Dios sí le oye por esa oración donde está mostrando que hay otra manera de ver más allá. De ese limitado, el templo es donde los hombres salvados de su desgracia agradecen, oran a Dios. Y los hombres se arrepienten de sus errores, aun cuando sea una ciudad malvada. Mientras que el profeta huyó al inicio porque no quería ir a la gran ciudad. También todavía no estaba arrepentido Jonás. ¿Por qué? Nunca se arrepintió Jonás. ¿Por qué? Porque él siempre deseaba el mal al pueblo de Nínive. Tanto es así que él se sentó afuera de la ciudad para ver qué iba a hacer Dios. También todavía no estaba arrepentido porque quería la muerte de la gran ciudad. Y más bien privilegiaba su propio bienestar. O sea, él lo único que quería era su bienestar o el bienestar de los que le acompañan. ¿Por qué? Porque que no le queme el sol. Es- dice, estoy hasta la muerte, decía él. Tengo piedad de una planta. A él tenía piedad de la planta porque se murió, porque era que le cubría ¿cómo se llama? Del sol, de lo que le quemaba. Eso tenía. Él tenía piedad de una planta, más no de una persona, o más no de una ciudad de puros pecadores. Le faltaba amor, profeta. Exactamente, le faltaba amor. Ok, ahora dice, pero no de una gran ciudad donde 120.000 personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, y muchos animales, escuche, muchos animales, y los animales parece que son protagonistas, porque vimos primero la ballena, después vimos un gusano, ¿sí? Y después dice, por la culpa de la gente, de esa gente, van a perecer los animales también. A veces nosotros, por culpa de nosotros, dice, perecen los animales. Verán lo bonito que puede ser más allá del templo. Hermanos, verá que ya esto es el mero centro cuando estamos hablando del templo, porque nosotros solo nos ocupamos de nuestro bienestar, que nosotros estemos salvos, que nosotros estemos bien,
y no nos atrevemos a ir a la gran ciudad, Guayaquil, a la gran ciudad, al espacio donde está nuestro barrio, a la gran ciudad, a la parte a los periféricos de Guayaquil, puede ser de Quito, puede ser de todas las ciudades de nosotros. No tenemos, nosotros estamos como Jonás, no tenemos esa compasión, sino que nos preocupamos por nosotros mismos. Debemos de hacer como Dios. Dios tiene misericordia y Él sí se preocupa por la gente. ¿Sí? Por esa gran ciudad que aquí hay tanta violencia ahorita, que merece muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay prostíbulos, porque hay cabaret, porque hay vacuna, porque hay, ¿cómo se llama? Homosexuales, porque hay muchas cosas en la ciudad, pero no nos importa. Queremos nuestro bienestar y miramos solo hacia el templo como lo hacía Jonás. Pero para Dios la visión que Él tiene es que Él es compasivo y clemente. Y Él quiere que haya altares en cada una de las casas, como iglesias en casas, en grupos, o sea, grupos pequeños, como lo hablé ayer. Eso es lo que quiere el Señor, que ahí en esas casas hagamos discípulos para que esos discípulos multipliquen a otros y hagan también sus pequeños grupos. Porque una iglesia en casa no necesita edificio. Nosotros somos el edificio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos edificando, nosotros somos edificio y dijo Pablo que nos va edificando encima, 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 encima. Un edificio no puede crecer, pero nosotros sí podemos crecer. ¿Sí? Mientras que la ciudad, los que oyen el mensaje, a veces mensajes de profetas que salimos a anunciar, no a Jehová clemente y misericordioso, porque él sabía que Jehová era clemente. O sea, Jonás sabía que Jehová era clemente y misericordioso, pero lo que anunció no fue Jehová clemente, anunció que iban a ser destruidos. Esa fue la palabra que le dijo, ¿cómo se llama? El Señor, el mensaje. Pero a veces nosotros tenemos un mensaje, pero también debemos de decir que el mensaje que nos dio el Señor, que van a morir todos, sí, pero si ustedes se arrepienten, Dios es misericordioso. Eso tenía que haber dicho Jonás, pero no lo dijo. ¿Por qué? Porque él se preocupaba por él, por su familia, por su bienestar, no por el bienestar de otros. ¿Sí? Dios también se arrepintió y una ciudad entera se convirtió, porque hay un Dios clemente, aunque nosotros seamos como profetas, que no nos interesa solamente que nos interesa solamente la visión hacia lo nuestro, hacia nuestro templo, porque nosotros somos templo, no el lugar a donde vamos. Ese es un lugar de reunión. La iglesia somos nosotros. En el momento que yo escucho a pastores, a profetas, a quien sea de los 5 ministerios, esta es la casa de Dios. Yo solamente me cojo la cabeza y digo, wow, si Dios es grande, inmensamente grande, ¿sí? Y la tierra es el estrado de sus pies, ¿cómo va a habitar en un espacio pequeño como ese? Nunca, eso lo dice ¿cómo se llama? Pablo, y también lo dicen muchos salmos que ayer lo dije, ¿ok? Dice, pero la misericordia del Señor hasta ese mensaje tocó, hasta ese mensaje cuando debe anunciar que Dios es clemente y que Dios podría perdonar las maldades que pasó, se arrepintieron ellos. Y Dios también se arrepintió y esa ciudad entró y se convirtió, todos ellos, porque hay un Dios clemente y nosotros seamos como profetas que nos interesa solamente la visión de nosotros. Pero Dios está pensando en un templo de una ciudad. Está pensando en el templo de un pueblo entero, porque Dios
le interesa a esos 120.000, le interesa a esos 2.605.000 que es de habitante proyectada para este año Guayaquil. A ellos le interesa a Dios, porque no entienden las verdades del Señor. Y por supuesto, inclusive los muchos animales que deben de haber en toda la ciudad, que ya mismo parecen más que los mismos humanos. Hay muchos animales, porque para Dios el templo es la creación, el templo es la vida. Nosotros, lo que Dios quiere que nosotros veamos, eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos también lo que Dios tiene pensado, lo que nosotros veamos que Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y nosotros tengamos también compasión de eso. Pero nosotros vemos es nuestro templo, no vemos lo que Dios ve. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta? Porque fui muy rápido, me salté muchas cosas, pero yo les voy a hacer llegar esta enseñanza para que ahí ustedes poco a poco vayan viendo cómo es las cosas y, y puedan, cómo es, salvar cualquier inquietud que tengan, porque está muy explicado. Yo antes de hacer algo oro primero al Señor y Él da la sabiduría para hacer eso. Y si no hay preguntas, bueno, nos vamos a tener que ya despedir con una oración, agradeciéndoles que por su presencia y por la cantidad de tiempo que ya prácticamente hemos hecho 2 horas y solo pongamos, pongamos algo en nuestro corazón, que no solo nosotros vivimos, viven otros también. La iglesia en casa o la comunidad de pequeños creyentes que hay en cada casa, son personas que no se tienen que preocupar de nosotros mismos, sino de el entorno de donde está puesta la iglesia en casa o donde está puesto ese grupo pequeño que después será iglesia en casa. Y de eso hay unas técnicas que primero se tiene que hacer a dónde se va a poner la iglesia en casa, se tiene que hacer un análisis del sitio a donde se va a poner. Luego luego el evangelismo. El evangelismo no es el evangelismo que estamos haciendo, es un evangelismo personal, es un evangelismo que yo tengo todas las enseñanzas de cómo empezar con alguien que todavía no sabe de Cristo, pero le estamos hablando, no le estamos poniendo el revólver para que acepte a Cristo. Le estamos hablando, pero ¿cómo podemos irle conociendo a Él? Invitándolo a comer a la casa, invitándole a tomar un café y hablándole ahí de Cristo y retirar de nuevo, hasta que Él vea en nosotros que somos testigos de Cristo y decir, yo quiero ser como Él. Pero si nosotros tenemos un testimonio malo, le aseguro que siempre van a decir, yo no quiero ser cristiano. Mire cómo es mi vecino, mire cómo es fulano, mire cómo es. No, yo quisiera que todas las enseñanzas que yo tengo, tratar de pasárselas. Escuche, primero hay que hacer test para saber cómo se evangeliza. Hay 8 sistemas de cómo evangelizar. Hospedaje, servicio, frente a frente, muchas cosas. Pero ¿qué hacemos? No hacemos el test, sino que escogemos a las personas y decimos, vamos a evangelizar. Y esa persona va para allá y parece que va a un lugar a donde no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no estamos escogiéndolo como en realidad son los dones de Él para evangelizar.
Ponen a veces maestros, no sé yo si seré maestro, ponen a veces maestros que resulta que puede ser ¿cómo es? Un intercesor. Y resulta que en lugar de estar enseñándole, estás intercediendo. O sea, escogemos a personas que no están dentro de los ministerios. Y eso hay en muchas iglesias. Y dentro de este instituto, más he aprendido y más de lo que me enseña también el Espíritu Santo estando en la escuela de Él. Porque eso es formidable. Estar en la escuela de Él, el Espíritu Santo le enseña, le capacita. A mí casi no me ha capacitado varón alguno. Como dijo Pablo, a mí no me capacitó nadie. A mí me capacitó fue Jesucristo. Y a mí me capacita en el momento que yo voy a hacer alguna enseñanza y le digo, Señor, dame sabiduría. Que no sea yo, que seas tú, Señor, poniendo conocimiento en mi mente y poder hacer eso. Yo les agradezco, hermanos, por estar hasta este momento. Y si no hay alguna pregunta, ya les digo, ya sé más o menos quiénes son. Y si ustedes desean, yo le envío por su correo. Envíenme en sus correos, porque este es muy pesadito para enviárselo al celular, al WhatsApp. Deme su correo y si no, yo le envío al WhatsApp. Cosa que ustedes lo cogen, lo copian y lo mandan a su correo o lo mandan a algún lado para que no le ponga muy pesado su celular, ¿ya? Entonces, les agradezco mucho, que Dios me los bendiga, que les dé sabiduría y sobre todo, que le dé más amor a los perdidos. Vamos orando para retirarnos, ¿sí? Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre mío, por este momento que tú nos has dado, Señor, para enseñar a tu siervo, Señor, y que este siervo tuyo, Señor, haya sido instrumento en la boca para que tú estés hablando a ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú le has dado, Señor, sabiduría a cada uno de ellos, para que en el momento que le enviemos, Señor, la enseñanza a su correo o a su celular, ellos tengan de nuevo una abertura más, que tú les pongas, Señor, ese sentir de lo que tú quieres hacer en esas escrituras. Te damos gracias, Padre amado y eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, por tu cobertura, por tomar control en este momento de la enseñanza, Señor. Elevamos tu nombre y bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, por todas y cada una de las cosas que tú nos has dado. Asimismo, Señor, te damos gracias y no nos queremos ir de tu presencia, Señor. Queremos que tu presencia nos acompañe día a día, Señor. Y como dijo Jesucristo, Señor, me viene esa palabra. Jesús dijo, ¿acaso no podéis pedir yo a mi Padre más de 12 legiones de ángeles? Señor, en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido ángeles para que tenga delante de ellos, Señor, uno adelante, otro atrás, uno a la derecha y uno a la izquierda, para que ellos peleen contra quienes quisieran ir contra ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchas Bendiciones. gracias, profeta. Ahí le puse Bendición. el correo electrónico en el chat, porque Sí, usted dijo que era por WhatsApp o por correo que nos puede enviar. por cualquiera de los dos. Yo sí tengo su correo, mentor. Allá, Ya, chéverísimo. está bien. Muchas Si no, gracias. ya, Gracias. si no, yo les envío Gracias, maestro. en la mañana por WhatsApp a los que no tengo correo. ¿Sí? Ok. Ok. Pasen Bendiciones. bien, que Bye. descansen. Estén bien.